Seguimos con la información esta tarde en Canalí y contamos con el lujo de tener a Santiago Oliole entre nosotros. Santiago, buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? estás? Muy bien. ¿Cómo está el mercado después del resultado de ayer? Que fue inesperado. A ver, alguna especulación había sobre que podía pasar la segunda vuelta a Javier Milei, pero que podía ganar y por la diferencia que lo hizo, definitivamente no. Eso tiene que haber tenido un impacto. Recordemos que Javier Milei tenía pensado ganar en primera vuelta. Muchos de los del espacio decían ganamos en primera vuelta y por cómo venía la situación parecía que era una de las posibilidades. Yo creo que fue, Pepe, una de las elecciones donde cualquiera de los resultados era posible. Obviamente quien quedara tercero iba a tener el mayor daño político en cuanto a el espacio que conforman. Esto hizo que el dueño de la pelota, como decíamos hoy a la mañana, quedara todavía en partido. Y cuando el dueño de la pelota sigue en partido, se sigue jugando. Pepe, ¿vos te acordás que cuando el dueño de la pelota tenía que volver a su casa, se llevaba la pelota? Sí, definitivamente. Y esto hizo que el tipo de cambio retrocediera levemente, por lo menos respecto a las expectativas de 1.200, 1.300 que tenía el mercado el día viernes. Respecto a lo que tiene que ver con bonos, sí vemos una fuerte caída, pero acá el grave problema va a ser el que se quiera dolarizar. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que hay un día de parking, para lo cual vos comprás hoy y mañana, si yo tengo una caída del 9% en los bonos en dólares, tengo un 9% de incremento en el tipo de cambio en el que estoy comprando. Y recordemos que estamos hablando ya de precios de 1.000, por ende el 9% van a ser 90 pesos de diferencia. No es menor. Algo raro que veníamos viendo hoy es que Banco Galicia está positivo, aunque parezca mentira. ¿Qué es lo que están prediciando el mercado en cuanto a bancos? Es lo que hay que descifrar. ¿Por qué? Porque YPF baja 10%. Obviamente, muchos de los activos que tengan relación con los ADR seguramente va a impactarles el tipo de cambio. Y algo que viene posicionándose verde son los activos que ajustan por SER. Esto quiere decir, o sea, una mala noticia porque la inflación sería lo más difícil de bajar y de controlar. Santiago, vamos a incorporar al economista Lucas Caratini para ver la mirada que tiene y así podemos establecer también una conversación con él para ver algunos de los aspectos de este fenómeno. Lucas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Santiago, Pepe, ¿cómo están? Un gusto hablar siempre con ustedes. Bueno, lo Lucas. mismo. Bueno, ¿qué estás viendo, Lucas? Bueno, mira, en relación a lo que decía Santiago, a mí me parece que cada activo tiene su propia historia, si querés. En lo que es ponerle los bonos en dólares, ahí principalmente la duda, si querés, o el signo de pregunta se prende en qué capacidad de repago vas a tener vos de los diferentes cupones y amortizaciones que tiene esa deuda. Eso ya hablamos de toda la gama de tanto globales y boranes que tiene la Argentina. Ahí me parece que la discusión o lo que está priceando en el mercado es esa foto, que es qué capacidad de repago vas a tener vos con esos bonos. Ya en lo que es el plano local, bueno, bancos obviamente puede ser positivo que Milei era muy, o es por lo menos, mientras no cambie el discurso, disruptivo en lo que respecta a no solamente las LELIQ, que obviamente siguen siendo un problema, nadie puede decir que no, pero también los diferentes títulos en pesos y ajustables del Tesoro, que no nos olvidemos, son gran parte de los patrimonios de los bancos. Entonces, vos al tener un candidato más amistoso, que en este caso sería el ministro Massa, con lo que es las LELIQs y obviamente toda la deuda del Tesoro, es natural obviamente que los bancos, que estaban bastante paqueteados, digamos, el último año, tengan un respiro. Lo mismo con el tema de la deuda SER. Vos al tener un candidato que te hablaba de dolarización, los títulos SER, no quiero decir que perdían sentido, pero bueno, había otro tipo de discusión en torno a la inflación. Ahora que ya obviamente tenemos despejado la discusión de dolarización sí, dolarización no, vuelve a tener bastante atractivo la deuda SER, porque además no solamente de que es muy probable que tengamos niveles más altos de inflación, el relativo entre la deuda SER y la deuda dólar link, la deuda SER quedó relativamente muy barata, con lo cual ya en la discusión de buscar cobertura, si querés, de dólar oficial o inflación, y me parece que esa pelea la va a empezar a ganar bastante lo que es la deuda SER en detrimento de lo que es la deuda dólar link, que está relativamente cara, ¿no? En este contexto. Santiago. Claro, déjame, Pepe, recordar
que el día viernes también hubo una sobreexpectativa del mercado. Vamos al caso de Vista, que subió 18,9% el viernes. Hoy, claro, baja 8%. Alguien podría decir, ¿cómo está retrocediendo el mercado? Y otros podrían decir, ¿cómo avanzó de forma desmedida en función de un resultado que al parecer, y todo indicaría, que quería a la candidata Patricia Bullrich dentro de las filas del balotaje? Mira, vos me preguntás a mí el fenómeno que vimos el viernes y lo que estamos viendo hoy, me parece que es todo fenómeno de tipo de cambio. No nos olvidemos que el tipo de cambio del viernes, obviamente hay que ver los diferentes instrumentos, pero cerró en torno a los 1.030 o 1.100 pesos, más o menos, y hoy tenés un promedio de más o menos 970, 970 y Claro. pico de pesos, con lo cual las bajas fuertes que estamos viendo hoy no creo que vayan de la mano de ideas fundamentales de ninguno de los activos, sino que es todo fenómeno de tipo de cambio. Sí me parece que es válida la discusión de qué papeles, hablando ya obviamente de las acciones argentinas, se pueden ver beneficiados con un hipotético gobierno tanto de Massa o en este caso un gobierno hipotético de Milei como candidatos ganadores, porque me parece que los sectores beneficiados con cada uno son ligeramente distintos, pero me parece que hoy las bajas que estamos viendo hoy no serían para alarmarse desde el punto de vista fundamental de los diferentes papeles, sino que es pura y exclusivamente un efecto de la caída del tipo de cambio, que yo me arriesgaría a decir, no me llamaría la atención que en los próximos días ver unas ligeras bajas más del tipo de Claro. cambio, porque ya, si vos ajustás el tipo de cambio por inflación, que sería básicamente el tipo de cambio real, si querés, estamos en un tipo de cambio a la foto del viernes, que es un tipo de cambio de crisis. El único momento que vos tuviste un tipo más cambio real más alto fue en la invasión de Malvinas en su momento y en la hiper del 89. Con lo cual me parece que es natural ver en estos días, no tanto por un fenómeno de intervención, sino literalmente por un fenómeno de oferta y demanda del mercado, ver una ligera baja de los dólares financieros para estar acomodándose en un determinado nivel, digamos, previo a las elecciones, ver cómo se reacomoda todo un poco la expectativa y ahí sí, obviamente, ver qué se va proponiendo, obviamente, ¿no? De cada uno de los candidatos para ver cómo se reacomodan las diferentes variables. De hecho, ya el ministro Massa dio hoy unas definiciones pensando en el año que viene, habló de superávit primario de un 1%, lo cual eso me parece que es bastante rescatable, digamos, sobre todo en lo que es cambio de discurso. Está muy bueno que los dos principales candidatos que están los únicos candidatos, mejor dicho, que están en la segunda vuelta, ya te hablen de un superávit fiscal, que te hablen obviamente de seguir fomentando lo que es las exportaciones y bueno, obviamente que te empiecen a hablar de qué otros ajustes van a ser necesarios encarar el año que viene después de la elección, ¿no? Lucas, ya tengo una pregunta para compartir contigo y con Santiago, pero antes quiero consignar una información de último momento. Acaba de aparecer, el gobierno ha decidido trasladar el feriado que iba a estar después de las elecciones en la segunda vuelta, del 20 al 27 de noviembre. Es una información que se está conociendo en este momento. Había muchas dudas sobre esto, sobre lo que pudiera pasar, por si se daba con gente que pudiera estar decepcionada después de lo que pasó. Además, un fenómeno parecido al que provocó la fecha de las elecciones que puso Pedro Sánchez en España, que las hizo en pleno verano, en plenas vacaciones, con 40 grados de calor, para asegurarse que gente que podía votar a una opinión contraria a la del gobierno de turno en España, bueno, se viera alejado de esa posibilidad. Bueno, se acabaron las especulaciones con eso. Es una información que se está conociendo en este momento. El feriado pasa del 20 de noviembre entonces al día 27. Y la pregunta que quería compartir con ustedes, a ver cuál era su mirada, es que más allá de ciertas señales positivas respecto del déficit fiscal y las miradas que se tienen y demás, el riesgo país está por las nubes. 2.611 puntos básicos. ¿Qué están viendo ustedes en esto? Bueno, vos ahí claramente ya, obviamente el partido es con inversores internacionales, te diría yo, vos ahí ya estás viendo la foto de fondos del exterior, que en definitiva con esta foto no quieren deuda argentina. Hoy por hoy esa foto implica que Argentina no puede salir a emitir deuda en un mercado internacional porque estarías pagando cupones de más o menos un 20%, por decirte algo, con lo cual es obviamente totalmente inviable. El tema que vos tenés ahí es que ya es una discusión, como dijimos al principio, de solvencia, que es qué tan solvente sos, además de obviamente la predisposición que tenés para pagar, que obviamente eso no nos debería sorprender. Argentina en su historia no tiene buena predisposición para hacer pago a sus diferentes compromisos.
Con lo cual, la baja del riesgo país la vamos a ver siempre y cuando el que resulte ganador, y ni que hablar obviamente en campaña, si lo hacen ambos candidatos también sería muy sano, muestran no solamente predisposición a pagar, no solamente, además despejan de la arriba de la mesa cualquier panorama de un reperfilamiento o renegociación de la deuda vigente, sino además obviamente mostrar buena predisposición con el Fondo Monetario para, bueno, obviamente seguir con el programa. No nos olvidemos que a la foto de hoy, la gran mayoría, por no decirte todos los puntos que hablamos en la última revisión, los estamos incumpliendo, con lo cual va a ser muy interesante ver qué postura se toma ahora en la revisión de noviembre con respecto al fondo, y recién haciendo esas cosas vamos a empezar a ver una baja del riesgo país. Es más, si vos haces el comparativo de los bonos argentinos con bonos de otros países como Ucrania tienen menor riesgo país que la Argentina, ¿no? Con lo cual me parece que si tenemos políticas y políticos sensatos, por decirlo de alguna manera, va a ser bastante natural ver una baja del riesgo país en los próximos meses. Santiago. Claro, así Lucas y Pepe, como nos extrañan algunas cosas que tienen que ver con la votación, también nos debe extrañar que cuando Sergio Massa en agosto del año pasado llega al Ministerio de Economía, los bonos tuvieron un raíz alcista enorme. ¿Recordás, Lucas, que habían llegado hasta $37 algunos bonos y un riesgo país muy acotado? La pregunta sería básicamente, haciendo ese paralelismo, es el miedo que le tiene el mercado como presidente o como ministro de Economía. O lo que está diciendo el mercado es, en realidad yo quería una fórmula diferente y nos da miedo que la incertidumbre le gane a esta posición de Massa. Porque hoy el balotaje es Massa o Milei. El mercado quería a Patricia Bullrich para polarizar con Massa. ¿Crees que eso también puede estar afectando hoy a los bonos argentinos? Bueno, eso es lo que yo te iba a decir. Yo desde, bueno, incluso en las PASO también, a mí me parece que el resultado más sorprendente, más allá obviamente del fenómeno Milei, que me parece algo no menor, me parece que el gran batacazo, si querés, en esta elección fue la mala elección que tuvo Juntos por el Cambio en su conjunto. No solamente, bueno, en Provincia de Buenos Aires perdió intendencias bastante importantes a lo que es Juntos por el Cambio, sino que además perdiste senadores, perdiste diputados. Vos ahora con esta foto tenés un Congreso, en definitiva, que el Partido Libertario, digamos, te va a estar definiendo el quórum en lo que es diputados, y va a tener un peso no menor también en la Cámara de Senadores. Hay que ver obviamente el recuento final cómo queda, pero que tenga 8 o 6 senadores el partido me parece algo bastante relevante también, con lo cual me parece que la baja de hoy va más también por el lado de la mala elección que hizo Juntos por el Cambio, y esperar a ver cómo se sigue desenvolviendo obviamente las propuestas que pueden tener Massa y las propuestas de Milei, porque no nos olvidemos que con un balotaje lo natural que va a pasar es ambos van a tender al centro, ambos van a tratar de tender puentes con toda esa gama de votantes que quedaron dispersos, no solamente obviamente los de Patricia Bullrich, sino los de Schiaretti, los de Bregman, la gente que no fue a votar, el voto en blanco y potencialmente toda la marea de gente que te pudiera llegar a votar en una segunda vuelta, ¿no? Con lo cual me parece que es más el resultado malo de Juntos por el Cambio, digamos, que un miedo a Massa en este caso, por decirlo de alguna manera. Lucas, Santiago, gracias por este contacto y por el desarrollo de la información. No, por favor, ustedes. Hasta luego, Lucas. Gusto, como siempre. Bueno, Santiago, nosotros seguimos con la información en Canales, ¿sí? Sí, claro.